frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente hoy con un tema que están esperando padres de familia en toda la República, los jóvenes educandos, los educadores. ¿Qué va a pasar con nuestro sistema educativo a raíz de esto que nos ocurre con la emergencia sanitaria producto de la pandemia? Gabriel Andino tiene ya la pregunta que formularemos esta mañana y los invito para que participen porque hoy tenemos dirigentes magisteriales, funcionarios de educación, analistas de la educación para auscultar y que nos aclaren qué están pensando en lo que resta del año con nuestro sistema educativo. Gabriela, buenos días. Buenos días, licenciado. Así es, y de inmediato le trasladamos el tema de este jueves. Y con esta pandemia, ¿cuál es el futuro de nuestro sistema educativo? Invitamos nuevamente a todos los padres de familia que están pendientes de Frente a Frente a que participe a través de nuestras redes sociales, @FrenteAFrenteHN, cuentas certificadas en Twitter y Facebook. Y con esta pandemia, ¿cuál es el futuro de nuestro sistema educativo? Muchas gracias, Gabriela. Y esto solo como anticipo informativo de lo que vamos a desarrollar en nuestros noticieros. Miren ustedes, esta es la página de La Voz de América. Esta es página oficial de La Voz de América. Es un medio de comunicación estadounidense financiado con dineros públicos. Y miren el titular que aparece hace algunos minutos. ONU denuncia falta de transparencia en Venezuela y Honduras en gestión de crisis del coronavirus. Porque aparece la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, y alta comisionada de las Naciones Unidas en esta información. Ya les digo, ya les desarrollo el contenido de esta noticia. La Organización de las Naciones Unidas ha impulsado guías para que los gobiernos de América Latina puedan hacer frente a la crisis del coronavirus en materia de protección de los derechos humanos. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó este miércoles la falta de transparencia de algunos países como Honduras o Venezuela en la gestión de la crisis del coronavirus. Por eso insistió en la necesidad de impulsar guías de trabajo para que todos los gobiernos puedan hacer frente a esta grave situación sanitaria de una forma mucho más efectiva. Vamos a seguir trabajando con nuestros colaboradores para superar esta crisis, manifestó al respecto. Bachelet también hizo un breve comentario sobre la situación en Venezuela y el trabajo que está haciendo la ONU en este país sobre eso. Señaló que el comité especial está en el país para proporcionar coordinación técnica al gobierno del presidente Nicolás Maduro y estar cerca de la gente y sus familias que han destacado las violaciones de los derechos humanos. Voy a saltarme este párrafo. Porque es más de interés el siguiente. Los estados de emergencia que algunos gobiernos están implementando no deberían usarse como un arma para aplastar el disentimiento, controlar la población o perpetuarse en el poder. Las medidas de excepción solo podrían usarse para lidiar de forma efectiva con la pandemia, indicó mediante un video publicado en su cuenta de Twitter. ¿Qué decía este párrafo que me salté? La diplomática ya había publicado un mensaje a través de sus redes sociales para dar a conocer las recomendaciones de su oficina con el objetivo de que sirviera de guía para los países y su manejo de la crisis. Además, puso de manifiesto la necesidad de implementar medidas mucho más efectivas en América Latina con el objetivo de proteger las vidas humanas y ofrecer una visión transparente del proceso. En ese sentido, la diplomática subrayó este miércoles que su oficina va a trabajar conjuntamente con varias organizaciones latinoamericanas, así como también sus gobiernos, para que nadie se quede atrás. El virus no discrimina, pero el impacto del virus sí, advirtió en su intervención durante una sesión informativa de
diálogo interamericano transmitida a través de internet. Hay un párrafo que me parece que es el clave para entender esta noticia. Hay un párrafo que me parece que es el clave. Bueno, mire ustedes, cuando ocurren estas cosas, los que no somos tan tecnológicos no sabemos cómo superarlas. Y la cuestión es que estoy en directo. Quiero quitar esta columnita de la derecha y no sé qué hacer. No sé qué hacer. Si alguien me auxilia, por favor, porque hay un párrafo clave que es importante repetirlo para entender qué es lo que nos está diciendo la expresión. Esto es lo que estoy leyendo. Bueno, no pude quitarlo, ahí después lo arreglo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet? ONU denuncia falta de transparencia en Venezuela y Honduras en gestión de crisis del coronavirus. Dice, Bachelet también hizo un breve comentario sobre la situación en Venezuela y el trabajo que está haciendo la ONU en este país. Sobre esto señaló que el comité especial está en el país para proporcionar coordinación técnica al gobierno del presidente en disputa Nicolás Maduro y estar cerca de la gente y sus familias que han destacado las violaciones de los derechos humanos. Los estados de emergencia que algunos gobiernos están implementando, este es el párrafo clave de esta noticia, los estados de emergencia que algunos gobiernos están implementando no deberían usarse como un arma para aplastar el disentimiento, controlar la población o perpetuarse en el poder. Las medidas de excepción solo podrían usarse para lidiar de forma efectiva con la pandemia, indicó mediante un video en su cuenta de Twitter. Y el titular es: ONU denuncia falta de transparencia en Venezuela y Honduras en gestión de crisis del coronavirus. Yo cuando leí el titular asocié los asuntos de compras, pero veo que está más ligado por el cargo que ella tiene en la ONU a los derechos humanos. Y por eso considero que el párrafo clave es el que leí. Los estados de emergencia que algunos gobiernos están implementando no deberían usarse como un arma para aplastar el disentimiento, controlar la población o perpetuarse en el poder. Las medidas de excepción solo podrían usarse para lidiar de forma efectiva con la pandemia, indicó mediante un video publicado en su cuenta de Twitter. Bien, tendremos tiempo todo este día para auscultar, para comunicarnos inclusive con la oficina de Michelle Bachelet en la ONU y pedir más información de esto que ella ha comentado y ha publicado en sus cuentas de redes sociales sobre Honduras y Venezuela. Creo que está más ligado a que algunos gobiernos se aprovechan del estado de excepción para otros objetivos. Por ahí va el espíritu de esta noticia de la señora Bachelet. Bueno, Gaby nos repite una vez más el tema de esta mañana para comenzar el debate aquí en Frente a Frente. Gabriela. Así es, licenciado, y con esta pandemia, ¿cuál es el futuro del sistema, de nuestro sistema educativo? Ya reiteramos a los padres de familia que estén pendientes de nuestros invitados y de todo el análisis que van a realizar en tanto al retorno a clases, a las clases en línea y todo lo que tenga que ver con nuestro sistema educativo, que justamente también está siendo parte de esta pandemia, está siendo afectado por esta pandemia. Y con esta pandemia, ¿cuál es el futuro de nuestro sistema educativo? El tema para este jueves. Comenzamos con Frente a Frente. Frente a Frente presentó el tema del día. Saludo al secretario del Colegio de Profesionales Unión Magisterial de Honduras, COPRUN, Daniel Esponda. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días, Renato. Siempre es un gusto y un placer participar de este importante programa, y hoy sobre todo que necesitamos generar certidumbre a todo el sistema educativo nacional. Y estoy seguro que hay miles de padres pendientes, de alumnos, de maestros en toda la República. Don José Luis Cabrera es el director general de Currículo y Evaluación de la Secretaría de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don José Luis? Muy buenos días, Renato, por la invitación. Muchas gracias. Y aquí estamos para, como dice el licenciado Esponda, dar certidumbre para que la población tenga tranquilidad referente a la continuidad del sistema educativo nacional.
Nos acompaña la doctora Gloria Mengíbar, subsecretaria de Educación. Doctora, bienvenida. Es un placer tenerla también aquí en el programa. Gracias, buenos días. Dios bendiga al pueblo hondureño y gracias por el espacio que nos dan para podernos comunicar con nuestra comunidad educativa. Fernando Zelaya es el coordinador de Desarrollo de Recursos Digitales de la Secretaría de Educación. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días, muchas gracias por la invitación y esperamos hablar un poco sobre todo el trabajo que está haciendo la Secretaría para mitigar un poco esto de no estar en clases, en el aula de clases. También vía Sky, Roosevelt Hernández, investigador del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. ¿Qué tal, Roosevelt? Muy buenos días, Renato, y a todos los colegas, amigos que están ahí en el estudio. Sin duda que aquí estamos para poder compartir los resultados de un estudio que la Universidad Pedagógica recientemente ha hecho a través del Observatorio Universitario de la Educación Nacional sobre el contexto del COVID y cómo está funcionando el sistema educativo hondureño. ¿Cómo lleva el confinamiento, Roosevelt? Con la medida de seguridad, los hijos, las clases, dando full trabajo con actividades con actividades laborales. Muy bien. Vamos a tratar de mejorar ese audio en la conexión con don Roosevelt Hernández para que no nos falle ya cuando estemos en el debate. ¿Cómo llevas el confinamiento? Bueno, la verdad que de buena manera, trabajando en las cosas que teníamos pendientes en casa. ¿Pero en la casa? En casa. ¿A qué hora desayunas? Bueno, depende, pero generalmente como a las 7:30, 8. ¿Has estado en la cocina? He estado en la cocina, lavando platos. Pero sí, la verdad que en la zona donde yo vivo ha sido muy tranquilo. Solo que tengo el retén del municipio enfrente de mi casa, pero de lo contrario todo muy bien. ¿Y don José Luis, cómo ha llevado el confinamiento? Pues digamos que bien, estableciendo horarios de trabajo, sí, como que estuviéramos en la oficina, con jornadas extensas, haciendo tareas con mis hijas también, porque están en el sistema, sí, y es como una situación un poco más complicada, porque los horarios de atención de los hijos, el trabajo, comunicaciones, ha sido un esfuerzo grande. Así es. Ya me imagino la respuesta de la subsecretaria de Educación, la doctora Gloria Mengíbar. Ay, Renato, trabajando y cocinando. Pero hay que ver esas manos para ver, ¿verdad? Cocinando, ¿verdad? No, más trabajando. No, correcto, trabajando, pero sí, igual, es difícil. Fíjese que gracias a Dios tengo todo el tiempo para trabajar porque mis hijos ya son mayores de 18 años, se fueron para el pueblo, entonces prácticamente estoy solo con la muchacha. ¿De dónde son originarios ustedes, doctora? Ah, son de Lempira. Somos de la frontera con El Salvador, un pueblo muy rural. ¿Y Fernando, cómo lleva todo esto? Bueno, trabajando. Sí. Trabajando duro con esto de que me toca estar coordinando toda la parte de recursos que se están enviando a los canales, lo que se está subiendo a las redes para la parte educativa. Entonces, 24/7 tenemos que estar atendiendo a los maestros que nos están colaborando. Entonces, sí, es un trabajo arduo, pero satisfactorio. Muy bien, muchas gracias. Tenemos que cumplir con la primera pausa y ya luego entramos al debate. ¿Cuál es la expectativa que tiene Daniel Esponda del programa? Bueno, en primer lugar, Renato, que podamos hacer un debate bastante importante para generar certidumbre, pero hay algunos elementos, y que no quiero que los vayan a tomar a mal, que no los podemos obviar. Hoy, más de la mitad del magisterio, un poco menos de la mitad del magisterio, amaneció posiblemente aguantando hambre. De los 18 departamentos del país, ¿no les han pagado? No les han pagado a 8. Yo tengo entendido que la Secretaría de Educación generó las planillas y ojalá que la ministra de Finanzas esté viendo el programa para que nos pueda informar qué es lo que está sucediendo. Por otro lado, tenemos pendientes planillas complementarias y en este momento de crisis, Renato, es importantísimo que la gente tenga dinero en la bolsa para garantizar los alimentos. Y queremos saludar a toda la clase trabajadora. El día de mañana se van a conmemorar 130 años de esa masacre de los mártires de Chicago. Lógicamente va a ser una conmemoración atípica por el confinamiento, pero pensamos que debemos de seguir avanzando y tareas pendientes, ¿no? Como entregarle exoneraciones
que tienen el derecho y no se les han dado, hacerle justicia a los compañeros concursantes que por esta situación no hemos podido nombrar, pero yo espero que este proceso de hoy, este debate sea muy constructivo y nos permita dar luces para generar certidumbre, que eso a mí es lo que más preocupado me tiene. Ok, y fuera de lo que he mencionado de salarios y todo eso, ¿cuál es la incertidumbre que lo abruma? Yo pienso, Renato, y como lo decía ayer el sociólogo más influyente que tiene este país en este momento, el profesor Eugenio Sosa, yo siento que hay como una ausencia en la Secretaría de Educación y se siente, yo creo que eso es palpable. Necesitamos que el ministro de Educación tome mayores acciones, me parece a mí, y tener claro un plan. Yo lo platicaba con la doctora Gloria en la reunión anterior que tuvimos de la Junta Nacional de Dirección, que sobre todo tocamos el tema de los centros educativos no gubernamentales. Urge que construyamos un plan, urge que definamos estrategias y protocolos. Yo le decía en un mensaje, en otro programa, urge que tengamos protocolos y metodologías claras para el trabajo, porque estamos teniendo problemas con los padres, madres de familia, sobre todo con las madres. Yo creo que eso de decir padres es un estribillo. Quienes sostienen fundamentalmente a los educandos en el sistema educativo son las madres. Las madres de familia, se nos está pasando la mano con la cantidad de tareas, se nos está pasando la mano con la cantidad de horas que estamos sometiendo a estos espacios de aprendizaje en casa a los educandos, y hay que dejarlo claro, ¿no? Yo creo que hay que definir claro un protocolo con horarios, con mecanismos y sobre todo con esos insumos que nos va a plantear el doctor Roosevelt, tomar en cuenta que la sociedad hondureña y particularmente los 2.500.000 jóvenes y niños y niñas en el sistema educativo tienen condiciones socioeconómicas diferentes. Nos referimos a acceso al internet, conectividad, la cantidad de aparatos que tienen los hogares, es decir, todas esas cosas hay que valorarlas porque hay que buscar alternativas. Yo el día de ayer, Renato, estaba verificando el comportamiento de las secretarías de educación en América Latina porque es nuestro contexto regional, y las secretarías que mejor han atendido este problema es la chilena, la argentina, y mire qué interesante, los ticos han atendido muy bien el tema de la crisis. Y yo ayer miraba en la página de Costa Rica un mensaje muy lindo de la ministra Giselle de Costa Rica, donde le daba alineamientos tanto a los docentes, a los padres de familia y desde luego que a la comunidad educativa en general. Mire que los ticos, cuando comenzó el confinamiento, lo primero que hicieron fue determinar un periodo de tiempo donde primero capacitaron a los docentes, porque ahí está la primera debilidad. Nuestro sistema educativo nos ha capacitado muy poco en el tema de educación virtual. Y mire, decir que estamos haciendo educación virtual en este momento me parece a mí que es un poquito atrevido. Estamos haciendo grandes esfuerzos. Y yo quiero felicitar al magisterio, como lo publicaba ayer el ministro en un tuit, porque realmente los compañeros y las compañeras se merecen un aplauso. De su propio bolsillo están pagando internet para poder atender a los niños, y desde luego que tenemos que buscar otros mecanismos. Por eso es importante este debate del día de hoy, porque tenemos que encontrar y acercarnos para generar posibilidades que nos permitan llegar a la totalidad. Ayer yo platicaba con el diputado Casaña y se desarrolló un importante decreto que él tiene, que espero que lo haya presentado el día de ayer en la sesión, donde planteaba, por ejemplo, que dentro del espectro radioeléctrico del país se garanticen horas en los programas radiales, en los programas de televisión, para atender a la población que no tiene acceso a internet. Y por otro lado, que las compañías de telefonía celular también permitan, a través de lo que estime la Secretaría de Educación, qué páginas van a tener acceso libre, qué aplicaciones van a tener acceso libre, y que la gente no tenga que pagar ni un centavo para poder ingresar. Y eso garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque aquí lo que hay que tener claro, Renato, y pueblo hondureño, es que las condiciones no van a ser iguales, y el sistema educativo a partir del confinamiento no va a volver a ser el mismo, y en función de eso tenemos que tomar determinaciones, porque sí, el gran acuerdo que creo yo que debemos de llegar es que el sistema educativo no se puede parar, y el gran logro de mantenerlo vivo a pesar de estos 40 y pico de días de confinamiento se lo debemos a los profesores y a las profesoras. Bueno, entonces ahí está la pregunta, ¿cómo mantener vivo el sistema educativo con clases no presenciales? Ese es el punto. Ahí está el puntito. Y nosotros sabemos que la tecnología en buena parte de nuestros hogares, especialmente los hogares con bajos recursos, que es claro, una gran mayoría, pues no facilita esto. Mira, yo tengo una hermana maestra, da clases en una colonia en vías de desarrollo. Mira, me dice, comencé con 23, solo tengo 7. Y olvídate de tabletas. No, es mentira las tabletas. Olvídate de laptops. Olvídate de computadoras de mesa. No, es por WhatsApp.
Sí. Las clases virtuales es por WhatsApp, mira, me dice. Y la mayor parte de padres de familia, y sobre todo las mamás, tiene razón Daniel Esponda, son las mamás las que están ahí pendientes de sus hijos. Me dicen, profe, ¿qué quiere que haga si solo tengo dinero para comer? Ya solo está con 7 alumnos. Entonces, esto es fundamental, porque pueden venir rebrotes. Sí. ¿Cómo construir un sistema educativo a partir de ahora con clases no presenciales, donde estos aparatitos sean los que primen? ¿Qué estamos haciendo para eso? Eso es fundamental, eso es fundamental. Vamos a ir a la pausa, ya le vamos a dar la palabra a la subsecretaria de Educación, a todos los panelistas, a Roosevelt, con él estamos haciendo los últimos ajustes técnicos para tener un buen audio y mensaje fluido de Roosevelt en esta mañana en que pretendemos saber cómo vamos a enfrentar realmente el coronavirus desde el sistema educativo nacional. Pausa y volvemos. Jueves, y con esta pandemia, ¿cuál es el futuro de nuestro sistema educativo? @Frente a Frente HN. En unos instantes leeremos sus comentarios y preguntas. Bueno, yo creo que lo primero aquí es un resumen breve de don Roosevelt Hernández sobre los resultados del estudio realizado y en el que ha colaborado también la Secretaría de Educación. Roosevelt es del Observatorio de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y en función de los resultados de ese estudio, vamos a escuchar a la subsecretaria de Educación, la doctora Gloria Menquíbar, igual que el director general de Currículum y Evaluación, José Luis Cabrera, y al coordinador de Desarrollo de Recursos Digitales, Fernando Zelaya. Y desde luego, los planteamientos de la dirigencia magisterial aquí a través de Daniel Esponda. Así que, don Roosevelt, vamos con usted. Si nos falla esta conexión, entonces nos vamos a ir a lo más fácil, a una línea telefónica. Lo importante es tener un audio claro de lo que usted nos diga. Adelante, don Roosevelt. Bueno, muy buenos días, Renato, y a todos los televidentes de este prestigioso programa. La Universidad Pedagógica Nacional ha estado colaborando y poniendo en contexto lo que está pasando en el sistema educativo, y en este sentido es que elaboramos un estudio con el propósito de dar a conocer qué es lo que está pasando en los centros educativos y apoyar la toma de decisiones con información científica para que la Secretaría de Educación pueda disponer de ella y las autoridades educativas que también están dentro de distintas instancias. Bajo ese contexto queremos dar a conocer, veamos ahí algunas diapositivas y vamos a compartir algunas de ellas. La primera que queremos compartir es una diapositiva donde damos a conocer que hay que tener en cuenta algo muy claro. Permítame, no, ya vamos a arreglar esto, hay que arreglarlo ya. Mejor por teléfono, como nosotros tenemos las diapositivas aquí las vamos a insertar para que por teléfono nos las vaya comentando don Roosevelt. Lo que queremos es claridad en ese audio para comprensión de todos, nosotros aquí y los que nos ven en todo el país. En este momento lo llamamos por teléfono, don Roosevelt, y ya luego interviene la doctora Gloria Menquíbar. ¿En qué periodo se hizo este estudio? En este momento. Hace 3 semanas atrás. A nosotros nos lo presentaron la semana pasada. Y a partir de los resultados, ustedes están tomando decisiones. Nosotros estamos tomando decisiones. No a partir de los resultados. Nosotros ya habíamos tomado decisiones 2 semanas antes de que se detuviera las clases presenciales. Este ha servido como para respaldar las decisiones a futuro que se puedan tomar. Nosotros hemos escuchado 2 veces ya. Lo hemos presentado a los cooperantes, hay otros estudios que se están haciendo también y eso nos ha servido para ir mejorando todo lo que se ha implementado hasta el momento. Muy bien, ahora retomamos estas diapositivas y los comentarios de don Roosevelt Hernández. Vamos, Roosevelt. Muy bien. Un primer punto es que queremos ver el contexto en el que ha venido desempeñándose el sistema educativo y principalmente 4 queremos destacar de ellos. En la siguiente diapositiva vamos a ver esos 4 elementos que hemos compartido con la sociedad hondureña durante distintos momentos. Lo primero es que hay que entender que el aprendizaje de contenidos no es
lo único en el sistema educativo. Claramente aquí el sistema educativo debe estar preocupándose por el contenido curricular, pero la parte emocional, la parte de herramientas tecnológicas en cuanto al aprendizaje por parte de los niños y padres. Un segundo aspecto es que el sistema educativo ha venido presentando indicadores bajos. Y con usted, Renato, y con todos los televidentes hemos estado ahí en su programa dando a conocer cómo ha estado el contexto en los últimos años en cuanto a cobertura. Precisamente todavía el año pasado teníamos cerca de 1.100.000 niños fuera del sistema educativo y estábamos buscando cómo incrementar la matrícula, pero en eso se vino esto de la pandemia. También hemos estado en su programa dando a conocer los bajos niveles de aprendizaje de matemáticas y español a lo largo de la década. Eso hay que tenerlo en cuenta antes de tomar decisiones totalmente informadas. Otro elemento importante es que la sociedad hondureña tiene problemas de pobreza y desigualdad social. Y esto tiene como impacto una baja conectividad de Internet. Sí, claramente tenemos un 60% de población viviendo en pobreza, unos niveles de desigualdad altísimos, y según el Instituto Nacional de Estadística, solo el 16% tienen acceso a Internet en sus casas, 16%. Entonces esto ya es un punto importantísimo que hay que tomar en cuenta. Y por otro lado, a lo largo de los años que hemos estado trabajando en el sistema, vemos que ha habido escasez de materiales educativos para uso de los estudiantes. Escasez en cuanto a que no todos los niños tienen el libro de texto, no todos los docentes tienen las herramientas pedagógicas. Y en ese sentido, en este momento, eso es fundamental, porque si todos los niños tuvieran libros de texto y materiales autoformativos, precisamente eso podría facilitar aún mejor el proceso educativo. Ahora, ¿qué hicimos en este momento? Precisamente en la siguiente diapositiva damos a conocer a cuántos docentes consultamos. Entre el 7 y el 16 de abril, es decir, en 10 días, se consultó bajo una encuesta online a docentes de prebásica, básica y media. Desde el observatorio y con el apoyo de la Secretaría de Educación y otras organizaciones de sociedad civil que están vinculadas al sector educativo, hicimos un esfuerzo para obtener la información de 31.426 docentes. Esto es un número enorme y que tenemos entonces qué es lo que está ocurriendo con estos docentes. Este es un buen número, 31.000 docentes. Bajo ese elemento metodológico, entonces damos a conocer algunos resultados puntuales y luego nos vamos a compartir los escenarios que se consultaron también. La siguiente diapositiva, allí. Primer hallazgo. Los docentes tienen alta conectividad a la telefonía móvil, pero muy baja disposición de equipo de computación. Sí. Es decir, el 91% de los docentes tienen Internet en telefonía móvil. Claro, esto hay que decir que no lo tienen a veces todo el tiempo, sino que muchos de ellos están haciendo compra de recargas por días, por horas, pero tiene el 90%. Pero claro, ya en sus casas ya es menor. Allí vemos que ya en el área rural solo el 70% de los docentes afirman tener Internet en sus casas, ya sea por cable, por vía satelital y otras formas. Sin embargo, el color amarillo de la gráfica, el color azul, es cuántos de ellos tienen computadora en su casa. O sea, aquí, ¿por qué hacemos esta consulta? Una cosa es tener Internet en su celular, pero en el celular usted no puede hacer muchas presentaciones de PowerPoint, muchos videos, autodidactos
no puede tener la capacidad de hacer tantas herramientas educativas para los estudiantes. Ahí ya es menor la cantidad de docentes que tienen computadora para poder hacer tareas y hacer materiales educativos. Solo el 60% de los docentes tienen computadora. Si uno lo desagrega por zona urbana y rural, en la zona urbana el 72% lo tienen, pero en el área rural, digamos que el 52%. Sí. Es decir, casi la mitad de los docentes del área rural no tienen una computadora. Esto es un problema enorme y que hay que trabajarlo para poder llevar a cabo un proceso educativo combinando estrategias presenciales y elementos virtuales. Ahora, un segundo elemento que queremos destacar es el siguiente, que aparece ahí, en la siguiente diapositiva, es que el sistema educativo hondureño ha estado activo. Ha estado activo a través de distintos esfuerzos de los docentes, sí, de las direcciones distritales, de distintas instancias, organizaciones de sociedad civil que están apoyando, instituciones que apoyan al sector educativo. Vemos en esta diapositiva que los docentes han estado implementando distintas estrategias para comunicarse con sus estudiantes, aun cuando la mayoría utilizó el teléfono móvil como instrumento. Así como lo menciona usted, Renato, de su hermana, que usa WhatsApp, ¿sí? Eso es una característica aquí. Si usted ve las primeras 4 filas, los docentes han estado usando más el teléfono. El 81% dicen que han estado llamando a los padres de familia de los niños. El 75% han creado grupos de WhatsApp con padres de familia. El 59% han estado haciendo llamadas telefónicas a estudiantes y el 55% han estado trabajando con grupos de WhatsApp en sus estudiantes. Precisamente lo que está vinculado a lo que mencionábamos anteriormente. Tienen en sus telefonías celulares que tienen el Internet. Pero si usted ve, luego ya hay más dificultades. Solamente la tercera parte han estado usando las plataformas disponibles de la Secretaría de Educación, de Telebásica, plataformas educativas como Moodle, Blackboard, herramientas como Skype, Zoom. Claro, porque esto ya necesita mejor acceso a través de la computadora, y ya vimos que la mayoría, o casi la mayoría, no tiene en el área rural. Ahora, siguiente diapositiva. Lo fundamental que queremos destacar es que los docentes, como lo decía Daniel, han estado trabajando. Han estado haciendo distintos esfuerzos y se ha mantenido la actividad educativa para más de la mitad del alumnado. Obviamente, los de menos recursos han quedado un poco al margen. Si vemos aquí desagregado por zona urbana rural, la barra naranja establece que la mayoría de los docentes han estado en contacto con sus estudiantes. Esos estudiantes han estado en comunicación con sus docentes. Eso lo afirman el 45% en el área urbana. Pero solo el 29% de los docentes del área rural han tenido contacto con la mayoría de sus estudiantes. Es más, allí en el área derecha vemos que lo que más se destaca es el color café oscuro. Solamente una minoría de los docentes ha logrado establecer contacto con sus estudiantes. Eso en el área rural. Evidentemente esto tiene un punto clave para tomarlo en consideración. Las herramientas virtuales no son la mejor estrategia para llegar al sector rural y al sector urbano marginal. Hay que buscar otras herramientas. Hay que también mencionar que hay docentes que han hecho esfuerzos de visitas casa por casa con las medidas de bioseguridad. Tenemos documentado y hay varias fotografías de ello. Docentes visitando casa por casa a sus estudiantes. Otros docentes en el área rural han creado formas innovadoras como hacer carteles con la descripción de las tareas grado por grado
y lo han colocado en los lugares públicos, ya sea en los mercaditos, donde los padres van a comprar sus alimentos, para que lleven eso a sus hijos. Eso lo que nos da a conocer es que hay actividad educativa para gran parte de los estudiantes. Sin embargo, también hay que destacar que en el área urbano marginal y el área rural, la escolaridad de los padres no es la mejor. No es la mejor, y hemos visto que Honduras tiene un promedio de 7 años de escolaridad. Con un promedio así, es difícil que algunos padres puedan ayudarles a sus hijos. No es lo mismo enseñarle a leer a un niño de primer grado, porque se necesitan demasiadas habilidades y paciencia, o atender a un hijo que está en bachillerato. ¿Cómo va a ayudarle el padre de familia con un nivel de escolaridad bajo? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, con estos elementos también les consultamos a los docentes sobre cuáles son los mejores escenarios para llevarlos a cabo ahora a partir de la pandemia. Nosotros hemos visto que los escenarios son una oportunidad para mejorar sustancialmente el desempeño del sistema educativo si lo tomamos de la mejor manera. Y ahí queremos compartir, digamos, vamos a irnos a una última diapositiva para yo voy a ir explicando los distintos escenarios sobre los que le consultamos. Allí ese gráfico nos resume la opinión de los docentes en cuanto a los escenarios. El escenario 1 que les consultamos es la suspensión durante el periodo de confinamiento y reposición de clase al final del año. ¿Cuántos docentes creen que lo mejor es suspender ahorita, hacer un alto, y una vez que se restablezca la actividad presencial, retomar, ya sea a finales de mayo o junio, si fuese necesario, y reponer esos meses al final del año? Evidentemente, esto no podemos nosotros asegurar que va a ser 21 o 2 meses. Eso depende del comportamiento. Ese escenario están de acuerdo el 27% de los docentes, principalmente los del área rural, precisamente porque como no tienen las herramientas de conectividad suficientes, entonces están planteando que es mejor suspenderlo y retomar esto dentro de unos 2-3 meses y tomar las vacaciones de noviembre, diciembre, enero para reponer lo perdido. Segundo escenario, que ahí presenta, que es el que más lo ven favorable los docentes. El segundo escenario es la aplicación temporal de estrategias virtuales y un retorno gradual a la actividad presencial durante el presente año lectivo. Esto asume que las condiciones de la pandemia van a disminuir en los próximos meses y es posible reanudar las actividades, entre comillas, normalmente en unos meses. Pero claramente ya vemos que esto no es tan fácil. Aquí esta medida principalmente están de acuerdo los docentes del área urbana, que son los que tienen acceso a las estrategias virtuales. El área urbana lo apoya en un 39%, pero los docentes del área rural solo el 26%. Ya vimos las problemas de conectividad. Tercer escenario, lo apoya el 20.7%. Este escenario es una combinación de las actividades virtuales y las actividades presenciales con materiales impresos autoformativos. Es decir, los docentes del área urbana que tienen acceso a herramientas tecnológicas, que sigan en esa comunicación con sus estudiantes. Pero los del área rural, que puedan escalonadamente regresar a los centros de estudio o que los docentes puedan ir a visitarlos a sus hogares, a los niños, que los niños puedan y docentes puedan llegar un grado un día, otro grado otro día a la escuela y con las medidas de bioseguridad. Esto claramente implica bioseguridad.
En esto están de acuerdo los docentes del área rural y los del área urbana en cuanto a las metodologías virtuales. Y el cuarto escenario, que ciertamente es el que tiene menor porcentaje por parte de los docentes, pero que puede ser una oportunidad para hacer cambios profundos al sistema educativo. Este escenario consiste en la adopción del calendario estacional y desarrollo de materiales formativos, autodidácticos, capacitación docente. Esto es lo que llamamos, digamos, el calendario bilingüe. Adoptar el calendario de septiembre a junio, bajo un modelo todavía semipresencial, porque no estamos seguros de que en septiembre van a mejorar las condiciones. Ahora, este escenario solo puede funcionar si se cumplen varios elementos claves. Uno de ellos es capacitar a los docentes en estrategias de enseñanza-aprendizaje no presenciales, estrategias virtuales, estrategias de uso de materiales autoformativos, principalmente durante estos meses estarlos capacitando. 2, desarrollar o seleccionar, imprimir y distribuir materiales impresos para los lugares de baja conectividad, para que los niños y padres puedan estar yendo a recogerlos a los centros educativos y puedan estar trabajando en su casa. Materiales autoformativos. Tercera condicionante es que se deben mejorar las condiciones sanitarias de los centros educativos, especialmente respecto a disposición de agua. Aquí hay que destacar que todavía tenemos un 20% de los centros educativos que no tienen agua. Entonces, para tener bioseguridad hay que disponer de agua en los centros. Esto hay que buscar cumplirlo para poder regresar a los centros educativos. Y un último elemento importante es que durante este mes se siga en actividad académica con los estudiantes. ¿Cómo? Buscando las maneras, ya sean virtuales o de visitas o escalonadas, y trabajando el área socioafectiva, el manejo de materiales autoformativos, el manejo del tiempo, cómo usar bien el tiempo en casa, de tal manera que no se estén cargando a los estudiantes de tantos contenidos curriculares, sino buscar otras formas de aprendizaje, como se usa una radio, qué significa AM o FM en los radios en el área rural, cómo usar un aparato en la casa, cómo preparar una comida con todos los elementos de ingredientes, de peso, de medidas. O sea, buscar otras formas para que los niños puedan aprender y no simplemente estar llevando a cabo el contenido curricular. Este escenario puede ser una oportunidad única, pero se necesita también que podamos garantizar lo que ya mencioné, y además, Renato, y a todos los televidentes y a los que están ahí, los colegas, se necesita fortalecer la conectividad en las zonas urbano-marginales y rurales, porque de lo contrario vamos a seguir generando y promoviendo la desigualdad social. En el artículo 86 de la Ley Fundamental de Educación y el artículo 155 de su reglamento establece que la CONATEL tiene la obligación de brindar los servicios de Internet de manera gratuita a los centros educativos a través de las compañías que brindan este servicio. O sea, tiene la obligación, pero vemos que no se ha cumplido. Esto es importante porque puede ser inclusive una alianza con las organizaciones, mejor dicho, con las empresas de telefonía y de Internet, para que brinden eso, que por ley deben hacerlo. Y además puede ser también que el gobierno subsidie para que todos los niños y sus padres tengan acceso a Internet durante este tiempo. De esa manera vamos a promover la igualdad social, porque no es justo que solo los de mayores ingresos tengan conectividad.
y seguir con las herramientas virtuales para los que tienen conectividad por sus ingresos económicos. Y vamos a estar siempre eliminando a la mayoría de los niños y jóvenes hondureños. Entonces, estos escenarios son los que hemos compartido con la Secretaría de Educación, con distintas instancias, para que a partir de ahí hagamos un compromiso. Pero un último punto importante es que se requiere también de una coordinación, de crear una mesa interinstitucional en donde hayan distintos actores para poder pensar, decidir y buscar implementar estrategias. Porque ahorita hay distintas actividades dispersas, en la mayoría a nivel de la dirección departamental, distrital, a través de organizaciones, pero falta una coordinación global para poder empujar eso. Los medios de comunicación deben ser parte de estas mesas técnicas. Los medios de comunicación a través de la radio y la televisión, ¿cuánto pueden ayudar? Entonces, ese es un punto importante, destacarlo. Ahora, buscar, coordinar una mesa interinstitucional pronto. Ya llevamos 2 meses. Es pronto para poder pensar estos distintos escenarios, porque no es un único escenario que se debe implementar. Hay que estar combinando para poder atender a la mayoría de niños y jóvenes hondureños que desde ya había una cantidad que no se había matriculado. Y si no los atendemos ahorita, Renato y de todos, la deserción se va a incrementar de manera increíble. Si ya teníamos niveles de deserción fuertes en los años anteriores, si no los estamos visitando y atendiendo, muchos ya desertaron, muchos ya no tienen interés en regresar al centro educativo. Y eso es grave para un país. Ahora es el tiempo de poder pensar en los mejores escenarios y comprometer finalmente con la educación. Si tuviéramos un compromiso, no estuviéramos en el problema de que hay tantos contagios porque los padres y los niños tienen que estar saliendo en días inhábiles. El nivel de escolaridad nuestro es bajo. Usted anoche decía, comparando con Costa Rica, nivel de escolaridad. ¿Hace cuánto tiempo no estamos con usted y distintos programas repitiendo, hay que invertir en educación? Aquí están estos escenarios, Renato, para que podamos discutirlo. Muchas gracias a la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán por este observatorio de educación y por la gente que tiene como Roosevelt Hernández. Mejor radiografía de la educación en esta coyuntura no podemos tener. ¿Qué piensan nuestros panelistas en el set? Roosevelt siempre estará escuchando ahí en su casa, pero primero la pausa comercial. Una cantidad enorme de mensajes de padres de familia han llegado a nuestras redes sociales y vamos a tratar de leer la mayoría. Marlon Hernández, esta es una situación donde el Estado de la Nación no estaba preparado y solo queda luchar por la educación de nuestro país utilizando las diferentes estrategias pedagógicas que se nos han indicado. Héctor Rolando Torres, esperemos que se le dé prioridad al uso de la tecnología. Muchos docentes todavía no hacen uso de esta gran herramienta. La Secretaría de Educación deberá hacer todo lo posible para que a nivel nacional se tenga acceso. Marco Antonio Pérez, buen día, interesante tema. Estamos viviendo momentos donde vemos la evolución del sistema educativo. A pesar de que no todos estamos preparados, agradecemos los esfuerzos de la Secretaría de Educación para implementar las estrategias en relación a la atención de alumnos. Sonia Maribel Raínez, para la zona rural es más complicado porque no toda la población tiene acceso a internet. En el caso de mi hija, que imparte clases en una comunidad de Maraita, ella va a la comunidad a dejarles trabajos a los alumnos para que no retrasen su aprendizaje. Martínez Yadira, nuestro ministro ha trabajado arduamente en buscar las mejores estrategias para llegar a cada uno de los alumnos del país, gracias al apoyo de los padres de familia, docentes, directivos, centros educativos y medios de comunicación.
Ronald Molina, las reglas cambiaron y vamos a tener que adaptarnos a las nuevas con una velocidad nunca antes vista. Creando el cuaderno de trabajo, programa radial y televisión, los docentes estamos comprometidos a innovar y ser creativos. Un último mensaje de Dunia Mejía es hacia la virtualidad de la educación, con el apoyo de las autoridades educativas, docentes, padres de familia y madres de familia, aplicando la estrategia pedagógica de priorización de contenidos. Y con esta pandemia, ¿cuál es el futuro de nuestro sistema educativo? El tema de hoy para que continúe participando. Mira, me gusta esa participación de Dunia Mejía, es decir, gracias por la participación de todos, porque todos aportan. Poneme por favor, Gabriela. Dunia dice en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palabras. Es hacia la virtualidad de la educación. Punto clave, es hacia la virtualidad de la educación. Claro que no es absoluto, porque decía Roosevelt, se puede construir sistemas híbridos dependiendo de la conectividad que haya por región, ¿verdad? Ok, vamos a hacer así. Tenemos 1 hora, no se preocupen por el tiempo, pero yo sé que Esponda quiere participar, pero igual la subsecretaria de Educación, porque me dice, me va a dar el tiempo que le dio a Roosevelt. Yo lo que quisiera es que con toda la civilidad que nos caracteriza, intercambiemos ideas, desde luego, usted exponiéndonos, porque para eso le invitamos, y también a los funcionarios de educación, no para que nos digan las decisiones que van a tomar. Y tú preguntas, y tú cuestionas, y tú propones. Claro. Pero después de la pausa, vamos a hacer la pausa para que quedemos con más tiempo. Y luego sí, venimos con la subsecretaria ya tenemos menos de y el resto de panelistas. Desde el Cerro Juan Alaínez a las 9 de la noche. No te pierdas la transmisión en vivo al inicio del noticiero TN5 Estelar por Canal 5, El Líder. Este evento es una producción de Unicus. Te invitan Teleficentro y Emisoras Unidas. Con toda esta información que tienen, más los planes que han surgido de la propia Secretaría de Educación, ¿cuáles son las decisiones que se van a tomar? Subsecretaria de Educación, doctora Gloria Mengíbar, igual para José Luis Cabrera y para Fernando Zelaya. Aquí escucha Daniel Esponda, que participará, que preguntará, que repreguntará. Por favor, doctora. Bueno, en principio darle gracias a Dios por mantenernos con bien, gracias por este espacio, ojalá sea justo el tiempo para poder exponer todo lo que la Secretaría de Educación desde el nivel central descentralizado está desarrollando. Creo que 1 hora es muy poco para contar todo, pero en definitiva... Pero como ya lo dijo en público, yo se lo voy a repetir en público. Le he dicho a la subsecretaria de Educación, cuanto espacio requiera aquí para hablar de educación y lo que están haciendo por la educación, solo nos avisa que podemos sacrificar y posponer cualquier tema para hablar de educación. Sí, porque el pueblo y sobre todo la comunidad educativa se lo merece. Necesita que estar informados. La Secretaría de Educación, Renato, desde que inició todo este tema del contagio del virus en países de otras latitudes, comenzamos a reaccionar y supimos que una vez estando en México, prácticamente ese virus estaba en nuestro país. Es a partir de ahí que la Secretaría de Educación a nivel central comienza a reaccionar y a generar los comunicados pertinentes bajo el liderazgo del ingeniero Arnaldo Bueso, porque aunque él tenga otra delegación, ha estado pendiente de todas las organizaciones de los equipos. Y aquí yo quiero destacar también muy enérgicamente la posición que ha tomado de apoyo, de solidaridad, lo que es la mesa de cooperantes, la merece. Con estos equipos, desde un inicio, nosotros organizamos equipos a lo interno de la Secretaría de Educación. El trabajo no ha sido visible porque no nos han dado la oportunidad de pronto de publicar, porque nos hemos dedicado más a trabajar, más a resolver, que a estar en los medios de comunicación señalando situaciones. Pero a nosotros nos sirve, definitivamente, que a partir de los errores que se han cometido, que hemos cometido, estamos aprendiendo. Somos personas que trabajamos desde las 5 de la mañana para poder tener todo lo que los docentes están trabajando a nivel de los centros educativos con sus estudiantes. Y comenzamos a generar toda esa comunicación
con los niveles descentralizados, porque déjeme decirle que inmediatamente la Merece nos comenzó a conectar con otros ministerios de educación alrededor del mundo. Hemos tenido conectividad, conexión y mucha conversación con Israel, con España, con Italia, Alemania, con todas las autoridades de lo que son los países latinoamericanos, en el marco de la CECSICA también, los países centroamericanos. Créanme que hasta Costa Rica tiene dificultades en este momento y comenzamos a organizar equipos por temas. Construimos una matriz temática con la Merece, en donde cada uno iba identificando cuáles eran las debilidades que teníamos para afrontar la situación crítica que estamos viviendo hoy, que para todos es definitivamente compleja. Es más, puedo decir hoy que ya una de las líderes que tenemos trabajando en diferentes grupos, Renato, ya tiene una parálisis facial, porque el trabajo ha sido arduo. Y esto yo quiero reconocer aquí a todos los técnicos de la Secretaría de Educación a nivel departamental, a nivel municipal, el gran liderazgo, que de pronto cometemos errores, pero es porque estamos haciendo el trabajo. Si no hubiésemos hecho el trabajo no se hubiese visto y no se hubiesen visto errores, simplemente nos hubiéramos cruzado brazos como cuando pasó con el Mitch y el sistema se paró. El sistema ha estado activo y a partir de todo el trabajo que desplegó la Secretaría de Educación es que se hace este estudio con el aporte que nos hacen los investigadores de la Universidad Pedagógica, a partir de todo lo que estaba trabajando para conocer científicamente si lo que estaba haciendo la Secretaría de Educación estaba teniendo algún impacto en nuestros educandos, que esa es la población a la cual nosotros queremos llegar. Y nuestros docentes, de inicio, Renato, todavía estábamos en las oficinas cuando comenzamos a buscar docentes para grabar audios. Telebásica fue la primera que estuvo a la orden, que es parte de la Secretaría de Educación, para poder montar todo este sistema de videos. Luego Conatel se unió con nosotros para poder buscar alianzas con más canales, nos abrió otra señal de Telebásica, ahí está desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, estamos en los dos canales y estamos en 123 canales a nivel de todo el país con la gestión de directores departamentales y municipales. Entonces iniciamos con clases virtuales a través de internet. La siguiente etapa fue conocer el acceso para poder tener videos en televisión bajo estas dos señales. Luego los audios a través del IER, o sea, hemos ido trasladando metodologías que sabemos que son presenciales o mixtas, pero que en este momento son totalmente a distancia. Y esto, el monitoreo nos ha permitido a nosotros conocer quiénes tienen acceso a internet, quiénes tienen acceso a televisión, quiénes tienen acceso a radio y a quiénes no estamos cubriendo. Categorizamos a esa población y nos dimos cuenta de la cantidad por departamento. Nosotros tenemos las cifras de los niños a los que no estamos llegando. Entonces, a nivel de todos los departamentos se distribuyó el trabajo para el diseño de cartillas, material impreso de autoformación y transversalmente nosotros estamos manejando incluso desde los videos todo el tema de atención socioemocional. El decirle a un niño en el contenido que está desarrollando que debe de quedarse en casa, que debe de lavarse las manos, que cómo se siente con su familia, a partir de eso es atención socioemocional. Y cuando los equipos que están trabajando, que de hecho el ministro lo hizo oficial hace poco, pero estos equipos están trabajando desde el 10 de marzo para dar una respuesta. El punto es que después que tenemos todo ese monitoreo, sabemos por departamento a qué cantidad de niños no estamos llegando. Dios mediante, ya la próxima semana tenemos ya el diseño del material, tenemos las especificaciones técnicas, vamos a comenzar a imprimir para poder enviar a esos niños y que no le llega ninguna señal. Alcaldes municipales se están uniendo, instituciones gubernamentales, más organismos internacionales. Nosotros trabajamos con la UNESCO, con UNICEF, con USAID,
con Banco Mundial, con el BID, es decir, una cantidad de organizaciones internacionales que nos están apoyando para poder tener lo que ahora tenemos. Donde no hay conectividad, ustedes van a mandar material impreso. Material impreso, que es material de autoformación. En cualquier punto de la geografía ya identificado. En cualquier punto de la geografía identificado. Es decir, lo tenemos contextualizado y conocemos ahora, a partir de ese monitoreo que la Secretaría de Educación hizo, el Banco Mundial nos ayudó con un diagnóstico rápido a la par de lo que estaba haciendo la Universidad Pedagógica. Tenemos los resultados y a partir de eso también todo lo que la Universidad Pedagógica aporta en ese estudio nosotros ya lo analizamos, hemos desarrollado un quinto escenario con expertos como otra propuesta más para que las máximas autoridades tomen una decisión atinada en un abanico de cuestiones que puedan suceder. Porque aquí, Renato, déjeme decirle que esa comunicación que hemos tenido con todos estos países y ministerios de educación nos ha permitido conocer que nadie, absolutamente nadie, tiene la respuesta correcta. Es más, cuando nosotros diseñamos un plan de trabajo, de repente pensamos que esa es la ruta y nos dicen, no, hay esta situación y no se puede hacer de esa manera, hay que volver a replanificar. Entonces es un trabajo bastante fuerte de muchas neuronas que tiene que conocer el pueblo hondureño, que no es fácil la situación en la que estamos pasando y que el enfrentarnos a una nueva realidad, sacar paradigmas mentales, por ejemplo, yo les decía, nuestros docentes, nosotros los docentes hemos sido formados para un sistema presencial y muchos docentes han querido llevar la misma metodología presencial al sistema a distancia y eso es prácticamente imposible. Por eso nosotros estandarizamos, con errores o no, pero estandarizamos contenidos para poder llevarles una dirección hacia los docentes y poderles, si bien darles la independencia de qué secuencia y lección lleva el niño, pero bajo ese esquema de la Secretaría de Educación para poder reducir la cantidad de tareas que estaban dándole al niño. Y aquí quiero aclarar, las tareas que se han estado enviando a través, que los mencionan los videos, que los mencionan los audios, las clases virtuales, son aquellas tareas que el estudiante debe de realizar en casa para reforzar su conocimiento y luego con la estrategia que hemos definido, este estudiante va a presentar esas evidencias, su portafolio de evidencias, ya sea en su cuaderno, las va a llevar para que el docente se las califique, porque hay una situación que el docente ha estado preocupado, Renato, por evaluar. Y aquí el tema importante no es la evaluación, que alejen toda preocupación del tema de evaluación, en este sumativa, momento. Evaluación sumativa, porque nos dicen, ¿qué va a pasar con el primer parcial? ¿Qué va a pasar con el segundo parcial? En este momento lo más importante, y como decía don Roosevelt, es mantener el contacto con el estudiante, el vínculo con ellos, porque no queremos que haya una deserción masiva en el sistema. No queremos que el estudiante piense que, bueno, el año terminó y no sé qué va a pasar conmigo y de pronto ni me voy a graduar este año los que ya están en último año. Eso no va a pasar. Nosotros trabajamos para garantizarle el derecho que tienen ustedes educandos y vamos a continuar con el año académico. Estamos buscando las mejores estrategias porque no es una sola. Aquí son varias estrategias que tenemos que desplegar y tenemos ya lista la estrategia también de retorno a clases. Yo creo que me van a dar la oportunidad de presentarla, pero también quisiera que el licenciado José Luis hable sobre el tema de evaluación porque aquí hay una gran expectativa y los educandos son aquellos que, claro, nosotros también fuimos estudiantes y nos preocupamos por pasar la clase y que sabemos que esa clase se gana con puntos. Se pasa con puntos. Los docentes tenemos que estar conscientes que no es tanto la nota, sino las competencias que alcanzó ese estudiante, que ya lo dice el currículum nacional básico. Y de esa manera, nosotros sabemos que si el estudiante hace tareas, refuerza su aprendizaje, porque no es lo mismo solo ver, escuchar
que también hacer. Haciendo es como se aprende y se fortalecen la mayor cantidad de aprendizajes. Percibo que me está, permítame, pero porque esa condición de coordinador del debate no la voy a perder, permítame, no, perdón. porque tengo anuncios y todas, muchas cosas. Sentí que me está hablando de promoción automática. No, para nada. Está descartado eso. Mire, Renato, nosotros recién iniciábamos el año. Fíjese que le voy a la experiencia de Perú. No había iniciado el año y se cerraron los centros educativos y ellos están trabajando el año escolar a distancia y ya les dijo el presidente que no van a abrir los centros educativos. ¿Qué significa eso? Que lo van a trabajar y no estamos hablando de promoción automática. Muy bien. Por eso yo quisiera darle la palabra al director. Ya vamos con él, claro que tiene mucha información. ¿Cómo será ese retorno? Me gustaría que usted, que maneja la parte digital, realmente, ¿en qué porcentaje están convencidos ustedes como Secretaría de Educación que están recibiendo clases virtuales los niños en Honduras? ¿Cuál es el porcentaje de niños que están recibiendo clases virtuales? Usted en lo digital, usted en el retorno y lo que decía la doctora Gloria Mengíbar, evaluación, no hay promoción automática, eso nos ha hecho mucho daño. Sí, muchísimo. Eso de promover al grado superior nos ha hecho muchísimo, un real daño en la educación. Tú puedes hacer consultas, pero primero la pausa comercial. Continuamos leyendo sus mensajes a través de Twitter y Facebook. Sonia comenta, las escuelas deben de incluir en su agenda una clase de tecnología para que cuando pasen situaciones como esta puedan conectarse con los maestros. Igual las empresas y bancos, quienes deberían de tener su propia plataforma de pagos y venta para que no haya interrupciones. Noriega, solo que en algunos casos siempre será difícil. Hay personas que no tienen internet. Raúl Trejo, si ya estábamos en retroceso con esta pandemia, no quiero ni imaginarme la clase de profesionales del futuro. Peor aún cuando las dirigencias solo hacen presencia para jalar agua a su molino y no favorecer a la niñez hondureña. Oscar Cuello, buenos días. Como estudiante propongo la creación de una plataforma web que no necesita internet para que los docentes puedan interactuar con sus estudiantes dando clases y supervisando los trabajos que ellos hagan. Vamos a continuar leyendo sus mensajes más adelante. Continuamos con Frente a Frente. Bueno, el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, más conocido como el Tigre Bonilla, es acusado por la Fiscalía de Nueva York de favorecer a narcotraficantes. El jefe de la Policía Nacional hondureña, acusado de tráfico de drogas y delitos con armas, Juan Carlos Bonilla Valladares, presuntamente abusó de su posición oficial para proteger los envíos de cocaína y asesinó a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra políticos hondureños de alto rango y miembros de la Policía Nacional hondureña. Geoffrey Berman, el fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Wendy Woolcock, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos, anunciaron hoy que Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como el Tigre, fue acusado en la Corte Federal de Manhattan de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucran el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, dijo: Juan Carlos Bonilla Valladares, el jefe de la Policía Nacional de Honduras, presuntamente abusó de sus cargos en la policía hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico. Como se alega, en nombre del excongresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente, Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos. Utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración. Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a prisión de Estados Unidos de por vida. Así está la situación. Sigue Honduras en el punto de mira de Estados Unidos
por asuntos de narcotráfico. En esta ocasión el turno es para este hombre que ven en pantalla, que fue director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, más conocido como el Tigre Bonilla. Pero también hay otro asunto fundamental, vital para el desarrollo de Honduras, que es la educación, y nosotros seguimos primando eso aquí en Frente a Frente. Don José Luis Cabrera es el director general de Currículum y Evaluación y nos da un panorama rápido. Esponda, puedes participar también. Claro. De cómo evoluciona esto, de cómo será el retorno a clases en función de todo lo que se ha informado. Señor Cabrera. Bueno, ya la viceministra ha explicado gran parte del trabajo que se está haciendo. Tenemos que tener claro que aquí la prioridad es llegar a nuestros niños y niñas. Esa es la prioridad en este momento, ¿sí? Y en eso hemos ido trabajando escalonadamente. El doctor Roosevelt mencionaba la conectividad. Nosotros tenemos segmentado que la población que más puede acceder a la conectividad y a las clases virtuales es los de educación media, porque la mayor cantidad de población está en las zonas urbanas. Entonces esa estrategia va dirigida para un tipo de población. Las clases por televisión, aunque se está trabajando todos los grados, va dirigido también para un tipo de población. Tenemos clases en televisión de prebásica para los 3 grados, y gran parte de la población de prebásica está siendo atendida con esa estrategia. Además, ¿sí?, ya se tiene focalizado la población a la cual no tenemos acceso ni a televisión, ¿sí?, ni a internet, y lo estamos haciendo a través de radio. La preocupación que tienen los profesores, los padres de familia, es saber si van a ser evaluados los niños. Todas las tareas que se han generado, claro que van a ser evaluadas. Pero hay que tener claro en este momento que la evaluación nos sirve para tomar decisiones, para mejorar la formación de nuestros niños, no para reprobar niños. Entonces hay que alejar ese concepto de evaluación en términos de la reprobación. La Ley Fundamental de Educación no maneja la palabra reprobación, sino formación de las altas capacidades de los niños, y que es responsabilidad del sistema llegar a que las alcancen. Entonces ahí hay que manejar el término de promoción automática, que no es correcto, ¿sí? Ningún niño es promovido automáticamente. No puede ser un niño promovido automáticamente si todo el año ha estado adquiriendo habilidades, competencias, conocimientos, y que algo aprendió. Y que es responsabilidad de nosotros como docentes que formemos a esos niños. Pero el algo aprendió no nos... Se lo digo porque son competencias... Genera certidumbre de una educación con calidad que salga de ese niño. Es que ese es el punto también, Renato, sí. Porque mire, yo creo, y perdón, José, yo creo que aquí lo que hay que discutir es que se va a tener que sacrificar un margen de calidad, y la calidad viene siendo un gran reto que nosotros tenemos. Sacrificada. Y mire, yo en honor de la verdad, porque usted sabe que mi estilo siempre ha sido decir las cosas como son, aunque sean duras y aunque a algunos no les guste. Y como bien lo decía la viceministra, yo creo que aquí lo que ha hecho falta es comunicación. Porque también hay que reconocer las cosas positivas, no solamente es que nosotros los dirigentes magisteriales estamos para tirar piedras. Yo tengo que reconocer que la Secretaría de Educación ha hecho importantes esfuerzos para generar polimedias y tener clases en línea. Ahora, yo pienso que las cosas se podrían hacer mejor. Claro. Ahora, yo creo, Renato, y quiero plantear esto, o no sé si termina, José. Para terminar, los procesos de evaluación se van a realizar una vez que se tenga claridad sobre el retorno a clase. Y hay diferentes estrategias. Si los niños no pueden asistir, pues vamos a organizar días en que los docentes tienen que ir a su centro educativo para que el padre lleve el cuaderno donde el niño realizó sus tareas, ¿sí?, con 2 propósitos: que verifique el avance de los niños y le proponga a la siguiente semana al padre de familia lo que debe reforzar y lo que debe de continuar trabajando el niño, ¿sí? Aquí no vamos a sacrificar en términos de la calidad. El doctor Roosevelt decía, hay que tener cuidado de las decisiones que se toman y qué áreas se priorizan. Y él manifestó, hemos tenido bajos niveles en español y matemática. Nosotros priorizamos en esas áreas curriculares español y matemática, precisamente tomando como referencia esos datos. Pero también a toda la sociedad hay que dejarle
la idea bien clara, ¿quiénes están atendiendo directamente el aprendizaje de los niños en este momento? En su gran mayoría las madres de familia, los padres de familia y en algunos otros casos los niños solos. Entonces, con ese contexto no podemos estar pensando en reprobar niños, sino hacer periodos de reforzamiento de acuerdo a los alcances que los niños han tenido. Porque si no, imagínense qué injusto sería que un niño que prácticamente se está autoformando va a ser reprobado. Entonces, esa claridad de todos esos escenarios nosotros la tenemos, pero como la situación de la pandemia va cambiando, nosotros vamos a ir adaptando eso, pero estamos buscando las mejores opciones para sacrificar lo menos posible la calidad de la educación. Con las tareas, solo vamos a pedir, porque ya fue una lección aprendida, que en aquellas clases como matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, solo se dejen 2 tareas a la semana. Porque el licenciado Esponda decía en otra comparecencia, ¿van a pasar por tareitas? No. Recuerde quién deja las tareas, el profesor. Entonces no podemos decir que los profesores están dejando tareitas. La tarea tiene un significado, que es reforzar el aprendizaje. Y por eso estamos diciendo que va a ser evaluada. Entonces, si un profesor pasa a un estudiante por tareitas, el que dejó las tareitas fue el profesor y no le dio el significado que corresponde conceptualmente a una tarea. Todos estos escenarios nosotros los tenemos más o menos claros para garantizar la continuidad de los niños en el sistema, que eso debería ser el compromiso, la solidaridad de toda la sociedad. Finalmente, para que no separemos que la Secretaría de Educación, los docentes, los profesores, la Secretaría de Educación, somos todos. El cuerpo de docentes que ha seguido trabajando son parte de la Secretaría de Educación. Y tenemos que decirlo así, no hacer esa separación como si fuera un gremio. Son parte del Estado, son parte de la estructura de la Secretaría y hay que reconocer el enorme esfuerzo que están haciendo. Pero no hay que separarlo. Secretaría de Educación somos todos. Y el sistema educativo es responsabilidad de toda la sociedad. Por eso estamos solicitando la colaboración de todos, el compromiso de todos, con propuestas. Claro. Más allá de las críticas. Las críticas son buenas si son constructivas y nos sirve para mejorar, que eso es lo que nosotros estamos buscando. Sí, Renato, mire, es que yo creo que aquí lo que hay que entender es que estamos en una situación atípica y ese tema de las tareitas realmente no recuerdo cuándo lo haya dicho. Es más, yo he planteado que lo que debemos de hacer son actividades significativas, porque es preocupante y yo creo que aquí es donde nosotros hemos planteado el tema de la planificación y insistía, aquí hay un problema de comunicación. Mire, si usted agarra a cualquier miembro de la opinión pública y le pregunta qué es lo que está haciendo la Secretaría de Educación o cuáles son los pasos para mitigar la crisis, la mayor parte de la gente no sabe. Y si usted le pregunta a los profesores de tierra adentro, tampoco saben. Es que aquí hay un grave problema de comunicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, Renato? Le voy a dar un ejemplo. La profesora Waldina es la profesora del kinder de Tatumbla. Uno de mis vecinos, porque yo vivo en el área rural, no tiene ni siquiera electricidad. Y la profesora lo que está haciendo es que le está mandando mensajes a los papás, mensajes verbales, como lo hacíamos antes de que hubieran teléfonos. Y el papá está yendo el día que le toca circular a traer las tareas a la casa. Ahora bien, hay un enorme reto con el tema de las plataformas virtuales. Yo estuve revisando los videos que tiene colgada la Secretaría en YouTube, que es una plataforma súper abierta. Ahí hay desde contenido basura hasta contenido muy enriquecedor. Se imagina el gran reto para un niño que esté en un aparato de estos, por meterse a ver su cómic favorito, a estar viendo un video de una profesora que posiblemente no se le haga atractivo. Entonces, mire, aquí hay cosas que hay que tener claras. Primero es que hay que definir un plan de trabajo con estrategias claras. Como ya la Secretaría tiene sectorizados los segmentos, hay que definir cómo vamos a atender a cada población.
definir un horario de trabajo para no saturar cuántas tareas vamos a hacer, pero sobre todo sí evaluarlas. Lo que no vamos a hacer posiblemente en este momento son evaluaciones sumativas. Exacto. Pero por ejemplo, si yo tengo 30 muchachitos, dejo 5 tareas por semana, ¿sí? Al final de la pandemia, en este momento tendría que realizar 7.200 tareas. Por eso es que no son tareitas, son tareas significativas. Totalmente. Y mire, la otra cosa es que debemos de usar plataformas asincrónicas que permita que no todo el mundo tenga que estar conectado en clases de manera simultánea. Usted da el ejemplo de su hija en la pausa. Tiene conectados los 29 muchachitos que atiende. ¿Qué tal y en la casa solo hay una computadora? ¿O solo hay un iPad? Tenemos que dejar colgadas ahí las tareas y las asignaciones. ¿Qué hizo Costa Rica? Yo sé que a veces las comparaciones son feas, pero los ticos lo que están haciendo es que abrieron una cuenta de correo electrónico para toda la población estudiantil y para todos los docentes, con su número de identidad y la clave de su fecha de nacimiento. Llevan un control específico, y yo sé que ustedes ya están avanzando en ese tema, llevan un control específico de quiénes están haciendo las tareas y quiénes no. Y los que no están haciendo las tareas, entonces se envía un informe. Como no hay planificación, está pasando otra cosa que a mí no me simpatiza. Hay directores municipales y distritales que realmente están hostigando a los compañeros. Pues mire, el profesor es profesor, es cierto, pero también es mamá y padre de familia. Y tiene que darle de comer a sus hijos. Y tiene que tener un día para salir. Entonces, es importante tener eso. Ahora bien, en ese plan debemos de tener clara la dinámica de atención y cómo tener evidencias. Mira, a mí me molesta, pero me molesta muchísimo, que algunos directores municipales y distritales, que es un tema que hay que resolver, le estén pidiendo evidencias. Y para algunos la evidencia es que el papá o la mamá le tome una fotografía a los niños haciendo tareas. Una evidencia puede ser una lista de progresión, una hoja de cotejo, un informe con los pormenores de las actividades de la semana. Esa es una evidencia, Renato, porque no es que necesitamos policía. Y mire, hay que tomar lecciones de algunos otros sistemas educativos en el continente. El caso, por ejemplo, mexicano, que tiene telesecundaria. La telesecundaria, que ustedes también tienen algunas lecciones, esa gente tiene tenemos bien montado 30 millones de jóvenes en ese sistema en México. Algo positivo podemos sacar de ahí. En conclusión, ¿qué es lo que quiero decir? A mí me preocupa mucho el comportamiento del Estado, desde el presidente de la República. Mire, hoy llevamos, y esto lo tengo que dejar claro también, porque hay algunos medios de comunicación que están generando un terror en la gente. Mire, hoy tenemos, Renato, exactamente, las clases se suspendieron el 13 de marzo, y quitando la Semana Santa, hoy cumplimos 29 días sin clases presenciales. Entonces, si usted se pone a valorar que hemos tenido ciclos de protestas, que se han pasado casi 3 meses, el año escolar todavía no está en riesgo. Pero necesitamos construir una gran estrategia nacional que nos garantice la atención de la totalidad de los estudiantes. Y mire, y lo decía la ministra, prepararnos por si volvemos a clases, porque no sabemos cuándo vamos a volver a las clases presenciales. Entonces, ¿qué sucede? Cuando digo esto del abogado Hernández, mire, no ha habido ni una tan sola cadena, Renato, para hablar de educación, ni una. Y a mí me preocupa muchísimo lo que decía Eugenio ayer. Pucha, ojalá que esto no se vaya a convertir, porque yo sé que hay muchas buenas voluntades, ¿verdad? Pero ya lo decía Dante, los caminos al infierno están empedrados de buenas voluntades. Que no se debe convertir esto en campaña publicitaria o propagandística. El eje central de esto debería de ser el sistema educativo. Ahora, ¿para qué necesitamos construir este plan? Mire que a través de la Secretaría de Educación podríamos tener un extraordinario sistema de monitoreo. Si yo estoy atendiendo a mis estudiantes... No, y ahí me permite... Solo termino, ministra. Y si yo estoy identificando que mis estudiantes... Tiene un minuto. Si mis estudiantes se contaminan, yo debo llevar ese control también y remitirlo a la Secretaría. ¿Qué quiero decir con esto? La cantidad de jóvenes. El sistema educativo debe ser la correa de transmisión para las cosas fundamentales, para la educación, para la alimentación y salvaguardar la seguridad y la integridad física de nuestros educandos. Hemos tenido bastante oportunidad para que dirigentes magisteriales expresen su situación y, como les digo, a nosotros nos sirven las críticas para seguir creciendo. Aquí estamos aprendiendo, no lo sabemos todo, estamos aprendiendo, mucha gente nos está asesorando y quiero reconocer que hasta nostalgia me da cuando organismos internacionales nos llaman y nos dicen no están solos. Pero desconocen, muchos de los dirigentes que pasan a nivel central, desconocen muchas realidades a nivel descentralizado. Quiero decirle, telesecundaria fue como la matriz de lo que es Telebásica ahora en Honduras.
Y yo trabajé en los primeros 36 centros de educación básica que implementaron Telebásica, pero esa es una modalidad presencial con una herramienta de apoyo a través del video. Nosotros estamos trasladando esa modalidad presencial a una modalidad de distancia y es justamente lo que estamos trabajando. El sistema de administración de centros educativos SACE, hasta de Panamá nos han llamado para conocer cómo lo estamos haciendo, porque es el que nos permite el monitoreo. Nos permite incluso haber trasladado todo aquel trabajo que hacíamos de los partes mensuales de manera manual, ahora no se hace. Hubo mucha resistencia del magisterio, pero ahora los docentes lo utilizan. Que hay dificultades no lo vamos a negar, no podemos tapar el sol con un dedo, pero así como estamos nosotros, muchos están peores, y porque nosotros conocemos y en base a la realidad de otros países, incluso nosotros estamos construyendo esa planificación, la tenemos desde un inicio. ¿Pero dónde está, ministra? Y es que mire que ese es el problema. Lo que se está haciendo justamente es bajo esa planificación. Pero entonces tenemos graves problemas de comunicación. Mira, a mí me llama la atención eso que dice usted de Panamá. Panamá es el país uno en conectividad en Centroamérica. Ocotepeque, el 70% en Ocotepeque de la población educativa está siendo cubierta. ¿Cómo lo sabemos? A través del monitoreo. Nosotros tenemos hasta los teléfonos de los directores de centros educativos, incluso hasta de padres de familia, porque tenemos estructuras organizadas desde el centro educativo. Y eso, mucho de del trabajo que se está realizando y el esfuerzo que se está haciendo por llegar a los estudiantes es justamente del trabajo local que están haciendo los alcaldes, que están haciendo los condes, los SED, los docentes, la creatividad que ha fluido. Tenemos la cantidad de docentes que está participando en la estrategia por cada uno de los niveles educativos. Y yo quisiera presentar, Renato, darle lo que es la estrategia de retorno para que tranquilizar un poco a la población educativa, sobre todo, como decimos siempre, nuestros educandos son el eje fundamental de todo el quehacer educativo. Estrategia de retorno, después de la pausa comercial. Y el asunto que está pendiente con Fernando Zelaya, el coordinador de desarrollo de recursos digitales. ¿Qué es lo que he comprendido? ¿Qué es lo que he comprendido? Eso de la evaluación sumativa, dejémosla en este momento a un lado, porque lo que quiere garantizar, entiendo que es lo que ustedes nos han dicho hoy, la Secretaría de Educación, es mantener a los niños aún y con toda esta problemática. Fortaleciendo aprendizaje. Fortaleciendo aprendizaje, me dice la Secretaria de Educación. Lo que yo he comprendido es que al final del año todo mundo pasará su año escolar e irá al grado superior. Una frase que me llamó la atención. De hecho, entendamos que la calidad está sacrificada por la coyuntura que atravesamos. Claro. Pero usted dijo una frase muy importante. Intentamos por todos los medios, dijo usted, sacrificar lo menos posible la calidad de la educación. Ok. Me interesa mucho el aspecto de la comunicación que tú dices, Esponda. Creo que deberíamos facilitar un poquito estrategias de comunicación, Secretaría de Educación, aunque sean todos con dirigencia magisterial y con maestros. Me parece que eso es básico y lo vamos a profundizar. Pero asumo por lo que han dicho que los padres tienen una responsabilidad. Aún y sacrificando la calidad de la educación este año, la Secretaría de Educación le apuesta a que los niños intenten sacar el mejor provecho, aún y con todos los problemas existentes. Aquí los padres tienen un rol muy importante para dirigir a los niños. Pero hay un segmento que lo decía Roosevelt, aquellos papás, aquellas mamás con una pobre escolaridad. Si tomamos en cuenta que el promedio de escolaridad de los hondureños, 7 años en la mujer, 6.5 años en los hombres, ahí, si no hay comprensión del alumno, mucho menos del padre, ahí tenemos a un alto segmento de la población con dificultades, y quisiera que me hablaran de ese alto segmento donde no hay escolaridad en los papás y el niño sin comprender lo que le están ustedes enviando en físico, mucho menos acceso a la computadora porque no la tiene, y teléfonos, porque hay gente que todavía no tiene teléfonos en Honduras. Vamos a ver.
Yo quiero quedar convencido que entendí. Porque esta es una gran preocupación de los papás en este momento, cómo van a hacer los exámenes de mis hijos. Ya les están diciendo aquí que no habrán esas evaluaciones sumativas, que paso con 60, que paso con 65, que paso con 70, que paso con 75. Intentan mantener a todo mundo unido aún y las circunstancias actuales a la educación, a terminar el año tratando de que haya menos sacrificio de la calidad. Entonces, la responsabilidad será del papá, del mismo niño, de la sociedad en su conjunto, de los alcaldes, de aprovechar al máximo el tiempo, realizando las tareas por sus propios esfuerzos, tratando de leer. Me dicen que tengo al secretario de Educación también, pero necesito que usted me hable justamente de esta parte virtual, pero será después de la pausa comercial. Me dice la abogada Pineda, es necesario considerar que en el contexto de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, el derecho a la educación se concretará a través de Internet. Al respecto, no hay que perder de vista que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en 2016 la resolución para la promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos en Internet, que establece que el acceso a Internet será considerado de ahora en adelante un derecho básico de todos los seres humanos. Si el Internet es un derecho humano, ¿qué debemos demandar del gobierno para que se haga realidad principalmente en la vida de las y los estudiantes? El acceso a Internet es un derecho humano. Y me dice Ana Pineda, si el Internet es un derecho humano, ¿qué debemos demandar del gobierno para que se haga realidad principalmente en la vida de las y los estudiantes? Don Fernando Zelaya. Bueno, he estado escuchando ahorita y todo indica que debemos, como Secretaría, debemos proponer y seguir adelante con lo que estamos haciendo. Pero en la parte que me corresponde a mí, la parte digital, sí hemos estado trabajando y de acuerdo a todos esos informes, estudios que se han hecho, hemos trabajado en ir mejorando la parte de la producción de contenidos. Aquí con el apoyo de muchos docentes, porque la producción de contenidos lo están haciendo los docentes y eso hay que dejarlo claro, son docentes de aula, porque sabemos que es verdad que los técnicos de la Secretaría somos docentes, pero muchos nos hemos alejado del aula de clases y no sabemos realmente muchas cosas como interioridades de cómo se deben manejar algunos temas con estos estudiantes, entonces hemos aprovechado eso. Además, de acuerdo a usted, en el estudio de la Universidad Pedagógica se hablaba sobre por dónde los estudiantes están recibiendo más atención y el WhatsApp. Ese fue una gran como problema que nos enfrentamos al inicio, porque enviar materiales por WhatsApp también tenemos que nosotros disponer de herramientas para poder producir material que se pueda difundir por estas redes, por estos medios. Y lo hemos logrado, hemos estado produciendo tipo de material que se los enviamos directamente a los docentes. Miren, este material lo pueden utilizar directamente a su WhatsApp. Utilizamos los medios, como decía Esponda, utilizamos los canales de YouTube que son libres, utilizamos nuestras plataformas, SACE, para enviar comunicados a los docentes de qué cosas se pueden hacer, lo que hablaba la viceministra, todas esas estrategias se las hacemos llegar por ahí. Fernando, disculpe una pregunta. ¿La Secretaría de Educación puede generar una aplicación parecida al WhatsApp para que podamos utilizarla de manera libre? Porque mire, ya lo decía el INE, más del 90 y pico % de la población hondureña tiene aparatos inteligentes. Sí. El problema aquí es la conectividad. Y fíjese que, por ejemplo, nosotros desde la FON hemos propuesto que nos den acceso libre. Nosotros, y mire, si hay una cosa que hay que reconocerle a Arnaldo, que yo creo que ahora mismo está haciendo importantes sacrificios atendiendo las dos tareas, es que ha sido un hombre abierto al debate y abierto a la participación.
Yo creo que lo más importante, y como lo estamos discutiendo aquí, es que podamos construir en conjunto. Pero Renato, yo quisiera que podamos construir en conjunto, porque no, mire, y es que tenemos un problema de comunicación. ¿Se ven aislados? ¿Se ven marginados ustedes? No, yo creo que no es marginación. Yo creo que es que debemos de participar de manera integral como manda el estatuto. De manera equilibrada. Exacto, y de manera equilibrada. Pero yo quisiera que Fernando terminara su intervención porque quisiera que les hablara de la plataforma que tenemos enlazada con el SASI. Sí, porque eso es importante. Sí, estamos trabajando en una plataforma así virtual, de modo de que los estudiantes se puedan enlazar. Ya se está haciendo trabajos con Conatel para que el ingreso a esa plataforma sea de forma gratuita, por medio de las gestas operadoras, Contigo, claro, que son las de mayor cobertura, ustedes saben, y por algunas cable operadoras que también tienen el servicio de internet, trabajar de que el acceso por lo menos a esa plataforma sea gratuita. La plataforma ya se tiene, solo estamos esperando que se trabaje esa parte de convenios, porque ustedes saben de que una plataforma ya de forma virtual genera la parte de datos, y todo eso se tiene que controlar, pero sí se está trabajando en eso, se tiene y con apoyo de empresas grandes que trabajan en esa parte, porque hay que reconocer, hay empresas privadas que nos han apoyado y están queriendo de que esto de educación funcione. Pero antes de, también para finalizar, que en mi participación yo quiero dejar algo sobre lo que también al inicio decían, la parte del equipo y la capacitación docente. Es cierto, a mí me llamó mucho la atención lo que decía el informe, de que hay una gran cantidad de docentes que tienen computadora o tienen un dispositivo móvil. Pero acá creo que como Secretaría de Educación, y algo que ya lo hemos venido discutiendo con la Dirección de Desarrollo Profesional, que es la capacitación en saber usar esos aparatos. Porque una cosa es tenerlo, pero otra cosa es tenerlos para la productividad. Es decir, con un celular, ustedes no creen, un celular lo único que es pequeño, pero ahora por muy barato que sea, yo puedo producir muchas cosas para mis estudiantes con un celular. Pero tenemos que enseñarlo. Como decía Renato, ya hay una generación que el celular lo utiliza más solo para la llamada y para las redes sociales, nada más. En esto, Fernando, quiero decirles el nuevo modelo educativo que debe de adoptar la formación docente en la universidad pedagógica. Tienen que dar ese salto para que el docente llegue al servicio con esa nueva herramienta y con esa nueva competencia del uso de la tecnología, porque definitivamente esto nos cambió la vida y tenemos que dar ese salto hoy tiene que ser, para que el sistema educativo quede posicionado de manera innovadora con el uso de tecnología. Para que eso suceda, tenemos que los docentes tenemos que adquirir esa competencia y poder trabajar con nuestros estudiantes, porque las generaciones de millennials y generación Z que tenemos hoy ya tienen esa habilidad porque nacieron con ella. De no ser consumistas, sino es que también ya ser productivos, porque muchas cosas ya solo queremos estar que nos den, pero no. El contenido ahora cada docente puede producir de acuerdo sus propios contenidos, de acuerdo al contexto en que esté. Ok, miren, porque el tiempo se me termina. Está el ministro de Educación y además usted quiere presentar gráficas del retorno. Así que vamos con estas gráficas del retorno. Luego vamos a ir con el secretario de Educación y una ronda reflexiva final. Por favor, subsecretaria, y las gráficas en pantalla. Más que gráficas, esta estrategia ha sido construida con mucho apoyo de los cooperantes, sobre todo con programas de USAID. Si pueden acercarla a ustedes, ahí pueden ver las etapas de esta estrategia, una etapa de preparación, 4 semanas antes del retorno, una etapa de transición de 2 a 4 semanas de retorno y la etapa de estabilización. Cada uno de estos tiene los ejes que son transversales. Es la bioseguridad, medidas de bioseguridad, preparar a los planteles educativos con fumigación, con chapia, con desinfectación, kit de bioseguridad para dotarles a cada plantel educativo, atención psicosocial, de atención organizaciones, equipos locales, plan de respuesta que va a ver a través de una capacitación docente que ya hoy justamente lo está haciendo el programa Asegurando la Educación, enseñanza-aprendizaje, que es el otro eje, planificar el retorno de forma escalonada de los educandos. Si las secciones, por ejemplo, tienen 30 estudiantes,
llevar los 30, pero colocarlos en diferentes aulas de clase. Hay que medir, pensamos nosotros, fíjese cómo lo tenemos planificado, que los grados superiores pueden llegar primero y los inferiores después, porque con los estudiantes de mayor edad, pues nosotros podemos controlar el comportamiento, menos los pequeños son más inquietos. Pero cuando exponíamos esto, por ejemplo, con los exministros de Educación, que ASJ de hecho nos lo llevó para poder platicar con ellos y en qué podían apoyarnos, el exministro Ávila nos decía, pero aquí hay una situación en Italia, si llegan los niños pequeños se quedan en casa, resulta que si los padres de familia van a trabajar primero, entonces ¿quién va a cuidar los niños? Se fija la complejidad en la que estamos y según nosotros tenemos una ruta trazada. ¿Cuáles serían? Este retorno a partir del momento que ya las autoridades digan, podemos tener clases presenciales. Y yo quiero decirle que aquí hemos resumido un documento de 40 páginas en 3 láminas. Las pautas de actuación, por ejemplo, para los docentes, valoración de contenidos y necesidades de enseñanza-aprendizaje de los educandos, contenidos trabajados durante el proceso, contenidos que están pendientes, contenidos a reforzar y ver también todas aquellas necesidades de apoyo que necesitan los grupos vulnerables que tienen alguna discapacidad y los grupos étnicos. Nosotros estamos trasladando, óigame bien, todo este material educativo que estamos realizando para poderlo llevar con lenguaje a señas, para poder llegar a aquellos niños que no pueden hablar. O sea, el trabajo es enorme porque tenemos que pensar en toda la población con esas características que tiene. Y por último, esa es la última, creo yo, ¿verdad? Esa es la última. Aquí nosotros podemos ver que tenemos que tener un plan de respuesta local, contextualizado, y que los docentes tengan esa libertad, esa independencia de trabajar el currículum con el proceso de evaluación mediante lineamientos generales que la Secretaría de Educación va a dar. Por lo tanto, proponemos nosotros un retorno escalonado bajo todos los lineamientos que tenemos en el plan de trabajo ahorita para atender la emergencia hasta un mes. Y luego de ello, dependiendo del comportamiento de la curva de contagio, nosotros poder decir cómo vamos a entrar primero en aquellos lugares donde no ha habido ningún contagio. Luego, los últimos que pueden entrar son los departamentos en donde hay alto contagio. Y están tomando en cuenta... Y tenemos que llegar hasta enero del 2021, incluyendo el primer trimestre del 2021. Están tomando en cuenta aquellos 4 escenarios que plantean los maestros. Exactamente, bajo esas que plantea la universidad. Nosotros descartamos el primer escenario desde nuestra opinión técnica, lógicamente, descartamos el primer escenario, descartamos el último escenario, que es el 4º escenario, de suspender el año y volver a abrir. ¿Por qué lo descartamos? Porque si bien es cierto, da un respiro a los técnicos para poder hacer replanteamiento, Renato, si nosotros volvemos en septiembre, por ejemplo, ¿quién nos dice que no va a haber un rebrote y volvemos nuevamente? Entonces vamos a estar reabriendo el año. No es posible. Entonces aquí es sacrificar las vacaciones, ¿verdad? Lógicamente estos 4 o 5 escenarios que estamos planteando van a ir a una discusión al más alto nivel, se asesorarán de expertos para poder determinar bajo qué medida vamos a regresar, pero sí estamos viendo que en esta opción de retorno va a ser siempre una modalidad mixta. De hecho, aquellos estudiantes que tienen acceso a internet pueden recibir la clase virtual a través de la plataforma que tenemos porque está cruzada con el SACE y nos permite monitorear qué estudiante está recibiendo la clase. Es decir, recuperar el tiempo perdido en vacaciones. Es correcto. Parece que esa puede ser la decisión a tomar, recuperar el tiempo perdido en vacaciones, como se hizo en otras coyunturas, claro, que tú lo planteabas. Claro. Sí, lo que hay que tener claro, Renato, es que el tiempo perdido no se recupera. Lo que vamos a hacer es buscar nivelar las competencias básicas para poder progresar al siguiente nivel. Y quiero decirle, Renato, que esto que nosotros tenemos construido ha sido expuesto a este grupo de exministros, con lo que ellos van a enriquecer la propuesta con sus estrategias. Ha sido expuesto a la Junta Nacional de Directiva Docente también, aprobaron incluso cómo lo estamos diseñando y estamos para los centros educativos no gubernamentales. No, las dos cosas. El plan
está diseñado incluso para montar una campaña de información, y aquí yo quisiera pedirle a los medios de comunicación y a Canal 5, que es el líder, que se sume a esos espacios que nos están dando otros canales para poder dar clases en vivo a nuestros estudiantes. Es ahora cuando necesitamos de todos los hondureños solidarios que vengan a trabajar hombro a hombro con nosotros. Miren que me parece muy interesante esta propuesta de mi compañera de Televicentro, Claudia Hernández. Me dice Claudia, y si como responsabilidad social empresarial, me dice, las escuelas bilingües compartan sus videos y materiales con las escuelas públicas, una escuela privada ayuda a una pública con esos planes. Muchas privadas están usando lo que la Secretaría está haciendo, Renata. Sí, porque sí, la privada normalmente pagan plataformas. Las clases que están dando son plataformas que no son gratuitas, son pagadas. Porque padres de familia. En algunas escuelas privadas hay docentes que no han pasado por el proceso de formación. Padres de familia, procuren que sus hijos hagan las tareas. Procuren tener evidencias que han aprovechado este tiempo con todas las dificultades, haciendo tareas. Procuren presentar cuadernos con tareas, porque esto es fundamental ya cuando venga esta evaluación no sumativa. No perder la disciplina, Renato. No perder la disciplina. Sí, no perder la disciplina. Me preocupa ese segmento que tiene hogares con pobre escolaridad en los papás y que los niños no comprenden lo que el maestro les está planteando. Estamos trabajando porque la estrategia va escalonada a decir, cuando el niño regrese, de la forma en que regresen, el docente, a través de las evidencias que presentan, va a poder determinar el avance de los niños y va a tener que hacer una planificación precisamente para esos segmentos de la población. Lo que sí le pedimos a los padres para reforzar. Y si es preciso que solo ese segmento de la población esté, porque son los que han quedado en desventaja por la condición del contexto socioeconómico, se va a tener que hacer en ese periodo del trimestre el proceso de adaptaciones para que logren alcanzar los aprendizajes. Lo que sí es importante dejar claro al padre de familia es que todos debemos de estar comprometidos en que nuestros niños sigan con su aprendizaje, por la forma en que les esté llegando, por la televisión, la forma virtual, el material gráfico, por la radio. Como padres de familia en este momento tenemos esa enorme responsabilidad. Correcto. Y yo sugeriría, sobre todo a estos barrios en vías de desarrollo de las principales ciudades, Tegucigalpa, San Pedro Sula, conéctense de nuevo por WhatsApp con sus maestros. Los maestros, mi hermana me dice, mira, me dice, nosotros, pese a las dificultades, ahí estamos con el WhatsApp y yo los paso llamando. Aunque me digan los papás, miren que no tengo para comer, miren que no tengo ni para comer, así que olvídese. Ahí los paso llamando. Y con los pocos que han quedado, ahí estamos por WhatsApp. Por favor, procuren por esta herramienta mantener ese contacto con la maestra. Vamos a la última pausa, van a tener una reflexión cortita y va a participar para despedir el programa el secretario de Educación que está llamando a Frente a Frente.